Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este Burgos es así Masín de hoy viernes. Hoy, por fin, se ha inaugurado la Feria del Libro. Y hoy tenemos, para empezar ahora mismito ya, a uno de los actores de los que más se está hablando actualmente en todo el panorama nacional. Vamos a hablar ahora mismo con Manuel Francisco Reina, que acaba de publicar hace muy poquitos días, este libro que tengo yo aquí. Un libro espectacular, Los amores oscuros, trata sobre Lorca, y del que vamos a hablar ahora empieza además potente y fuerte. Don Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, un placer acompañaros a todos los amigos de Castilla-León. Para nosotros es un placer que esté con nosotros, y antes, si le parece, antes de hablar de la novela, me gustaría profundizar un poquito sobre el autor. ¿Le conoce, no? ¿Se refiere usted a don Federico García Lorca o a Juan Ramírez de Lucas? A don Manuel Francisco Reina, a usted, porque me gustaría, para que todo el mundo le pueda ir conociendo, decir de usted que ha escrito absolutamente todos los géneros literarios, poesía, prosa, novela, todos. Bueno, la verdad es que tuve la suerte de empezar muy pronto y que maestros como Rafael Alberti o Félix Grande o Pepe Hierro se fijaran en mí, apostaran por mí y me ayudasen. Fíjate que además Rafael Alberti fue una de las personas íntimas y amigas de Federico García Lorca. De hecho, yo he trabajado uno de sus libros para esta investigación y es una semblanza de Federico muy emocionante. Empecé como todos ellos en la poesía, pero después yo creo que cada historia necesita una fórmula determinada y ya fui adentrándome en el terreno del ensayo, del teatro y finalmente de la novela. Ajá. Le falta el cómic, ¿no? Bueno, no se crea, que alguna incursioncilla he hecho, de la misma forma que también he hecho alguna incursión en el mundo documental, como guionista. Eso lo sé. E incluso he compuesto para algunas cantantes como Clara Montes o Aurora Guirado. Sé lo del documental porque es usted un amante de la copla. Sí, además fíjese que yo me acerqué al mundo de la copla precisamente por la vinculación de este género musical a final del 19 y principios del 20, que es cuando se consolida con los grandes escritores de la generación del 98 y del 27, sobre todo los hermanos Machado y especialmente Alberti y Federico García Lorca. De hecho, muy poca gente lo sabe, pero Federico llega a escribir alguna copla que graba la Argentinita, por supuesto también letras flamencas, e incluso hace una incursión en el teatro musical con el famoso Café de Chinitas, que es una pieza deliciosa, con escenografía además de Salvador Dalí. Caray. Don Manuel, ¿usted cambiaría la ley de patrimonio artístico? Yo creo que tenemos que revisarlo. Yo creo que España es un país con un patrimonio histórico-artístico tan importante y que debe ser preservado no solo para los ciudadanos de este país y para las generaciones venideras, sino para el resto del mundo. Y creo que ese patrimonio no es solo los maravillosos yacimientos arqueológicos, los edificios singularísimos monacales, los palacios, los cuadros, las esculturas, sino que debe ser extensible también a todo el material documental. Hemos asistido hace muy poco al robo, por ejemplo, del Codex Calixtinus, que me parece que es algo que es imperdonable, y creo que durante mucho tiempo todo lo que es documental, y supongo que se refiere a mi reivindicación desde la prensa, de que determinados documentos como esta maravillosa carta de Federico, que la propia Laura García Lorca ha confirmado que fue la última carta de Federico, de su tío Federico, o este poema inédito, yo creo que debe ser preservado, porque no siempre sus dueños legítimos son respetuosos ni son conscientes de lo que tienen entre manos y nos pertenece a todos. Hablando de ese códex, hoy han salido las últimas informaciones de la investigación y parece ser que va a ser devuelto por ese, vamos a decir entre comillas, ladrón, porque creen que pertenece a la Catedral de Santiago y que se lo va a dar a un abogado, pues para que no pase absolutamente nada, se devuelve y punto. Eso parece ser. Una buenísima
pésima noticia, pero por ejemplo en el caso de todo este material que tiene la familia Ramírez de Lucas y que es muy reacia a entregar a los estudiosos, la propia Laura García Lorca ha insistido en la importancia de esta carta y de estos textos inéditos para los estudios lorquianos. Fíjese que además, con todo el revuelo que se ha organizado con mi novela y con la investigación que hay detrás de ella, es curioso como no solo los medios españoles, sino sobre todo el mundo anglosajón, el mundo académico anglosajón, se ha revolucionado. He dado entrevistas a medios como The Guardian, por ejemplo, el Herald Tribune. Es decir, que el interés y el valor de todo esto yo creo que debemos ponerlo nosotros en cuestión y obrar en consecuencia y responsablemente, además porque, insisto, nos pertenece a todos los ciudadanos españoles y a los ciudadanos del mundo. Para usted, todo comienza con esa carta de julio de 1936, ¿no? Bueno, en realidad comienza antes. Yo tuve la suerte de cruzarme con Juan Ramírez de Lucas, porque yo escribía también, además en la misma sección de cultura que Juan, en el mismo diario. Ah, ¿lo conoce? Sí, yo lo conocí vagamente, pero no podíamos sospechar qué historia había detrás de ello, ¿no? Es en la Navidad de 2010 cuando un amigo médico, amigo de la familia García Lorca, curiosamente, y toda su familia fue amiga de Federico y de su familia, y de la familia Juan Ramírez de Lucas, me avisa que este señor ha fallecido. Yo ya había leído las necrológicas en los diarios y demás, y me dicen que al morir él hace expreso el deseo de que toda esta historia y todo este material que él había atesorado durante casi 75 años saliese a la luz. Yo al principio no lo creí, y como la confidente de la novela empecé a investigar, pero a mí me sonaba que ese nombre yo lo había leído antes, y efectivamente me fui a uno de los primeros estudiosos, que es Agustín Penón, que es probablemente el que hizo el mayor trabajo de campo en 1954 y 55, y en una entrevista que le hace a Pura Ucelay, que fue la primera mujer directora del Teatro Español e íntima de Federico y de Valle Inclán, encuentro ese nombre que a mí me sonaba, no solo de haberlo conocido en el diario ABC, sino que Agustín Penón dice literalmente que Juan Ramírez de Lucas fue la última ilusión amorosa de Federico García Lorca, que se volvió loco por él, que quería convertirlo en un actor internacionalmente reconocido, y que esa pudo ser la razón por la que retrasó su viaje a México. A partir de ello me pongo a investigar en todo el entorno de García Lorca, de Luis Rosales, de la familia Ucelay y Ruiz Castillo, que fueron los que los presentaron, y empieza a confirmárseme esta historia, empiezan a aparecer documentos y empiezo a constatar la veracidad y la realidad de toda esta historia. ¿Y el momento inicial del que surge esta novela, cuándo sería, Manuel? Pues yo al principio pensé en escribir un ensayo, porque me parecía que el material daba para ello, pero después, conforme fui recogiendo algunos testimonios y la emoción con la que algunas personas habían guardado este secreto, entendí que la emoción era muy difícilmente casable con el género del ensayo. Entonces recurrí a ese género que los estudiosos llaman el relato real o la novela testimonio, y que además se forjó precisamente en España en la Guerra Civil. Fue Truman Capote el que escribe esa maravillosa novela que se llama Sangre Fría y después Gironella con 1 millón de muertos, en el que una investigación histórica, literaria, periodística, se pone en forma de novela con nombres reales, con personajes reales, con una investigación real, pero en vez de usar del recurso del género ensayístico, utiliza el formato de la novela. Yo comprendí que esa era la mejor manera para que la gente conociese el clima emocional, no solo de esta historia de amor tan desconocida hasta el momento, sino además de todo el entorno intelectual y social de amigos, de solidaridades, de vínculos, del mundo del teatro, de la política, de la música. Por la novela deambula, por ejemplo, Rafael de León, Miguel de Molina, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, Azaña, Margarita Xirgu, Lola Membrives, Raquel Meyer. Es decir, todo eso en un ensayo era mucho más frío y mucho más árido que ponerlo en carne y hueso, en la encarnadura de una historia, de una narración. Podemos decir entonces que es esa historia de amor novelada, su libro. Exacto, es, insisto, lo que los estudiosos académicos llaman el relato real o la novela testimonio, sí. ¿Cómo cree usted que fue ese amor entre Lorca y Juan Ramírez, Manuel?
Bueno, yo no es que crea, es que tengo datos muy objetivos. Cuando algunos dicen que quizá aquí hay mucho de morbo, yo siempre respondo que cuando se habla de la Beatrice de Dante o de la Laura de Petrarca, no se ve ningún asomo de morbo porque es una relación heterosexual. Pero la importancia es mayúscula cuando Federico, por ejemplo, le cuenta a Emilia Llanos, cuya heredera y confidente yo he tenido la suerte de tratar, que es Marta Osorio, me cuenta que a la vuelta del viaje de Argentina, donde ha conocido a Enrique Amorín, y además donde se ha ido, entre otras cosas, porque estaba deshecho por la ruptura y el fracaso de su última relación, que era Rodríguez Rapún, que era el que se venía achacando tradicionalmente la dedicatoria de los sonetos del amor oscuro, Federico le dice a su amiga Emilia, me siento mayor, Emilia, estoy cansado. Y hablaba en el sentido sentimental. Federico estaba ya muy cansado, estaba al borde de los 37 años, estaba muy cansado de aventuras, de juergas, de amores truncados, y en ese momento, en el otoño del 34, él conoce en el círculo teatral de Puro Ucelay a este muchacho con 17, 18 años que se llama Juan Ramírez de Lucas, que no solo era una belleza, sino que además hablaba 4 idiomas perfectamente, escribía poesía maravillosamente bien, era un magnífico actor, estaba terminando unas oposiciones para el Ministerio de Obras Públicas, y él se vuelve loco y además Juan da el paso adelante. Yo creo que en ese momento, como me confirma a mí Marta Osorio por la confidencia de Federico a Emilia Llanos, Federico se da cuenta no solo de que está apasionadamente enamorado, sino que además ha encontrado un compañero. Y la importancia es mayúscula, porque mientras todos los amigos le aconsejaron en esa primavera y principio del verano terrible del 36 que se fueran, otros muchos se fueron, como la propia Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, él decide posponer ese viaje esperando que Juan, que entonces era menor de edad, tenía 19 años, recordemos que entonces la mayoría de edad eran los 21, hasta que él no consiga el permiso paterno, que desafortunadamente no llega nunca, y además le sorprende a Federico el día de su santo, precisamente el 18 de julio, donde está fechado esa carta, el alzamiento militar, y ya tenemos el terrible desenlace. Entonces, evidentemente, esta historia es crucial por muchas razones, porque cambió el destino de su vida, ¿no? Es verdad. Vaya documentación tiene usted, Manuel. ¿Por qué amores oscuros? Sí, yo creo que el amor no es oscuro, ¿no? La mente de las personas puede que sí, pero ¿el amor? Bueno, esa es precisamente la tesis de la novela, que este amor fue un amor absolutamente deslumbrante, pero obligado al silencio y a la oscuridad durante 75 años. No olvidemos que para Juan fue un trauma absoluto sentirse responsable de la muerte de su primer gran amor, de su primer amor y tan definitivo, y además estábamos hablando de García Lorca, que es el poeta más importante de las letras españolas después de Cervantes, y ya lo era en su momento, ya lo era en vida. Y no olvidemos que además en España hasta el año 78 existía una ley llamada Ley de Vagos y Maleantes, en la que por la condición sexual de Federico o de Juan te podía costar la vida, como al propio Federico, o la cárcel, el exilio, la persecución, como a otros muchos, como Miguel de Molina, por ejemplo, Álvaro de Retana, Perelló. Es decir, que no era una broma. Por eso la oscuridad, precisamente esa es la tesis de la novela y de la investigación, que un amor tan radiante fue obligada a la ocultación, al secreto, a la oscuridad del silencio por las circunstancias impuestas. Y ya para terminar, gracias a esta carta, ¿no?, y a este soneto se puede saber ahora que aquel chico de melena rubia de Albacete, los famosísimos sonetos del amor oscuro son por él. Sí, no solo eso, hay datos muy curiosos que la gente va a descubrir en la novela, porque conociendo la historia, los sonetos del amor oscuro son un itinerario amoroso de la relación. Por ejemplo, uno de los primeros textos que están documentados en la Fundación García Lorca es de la misma fecha, de 1935, que este romance inédito, que está fechado el 1 de mayo del 35, y es muy bonito, es muy hermoso, porque Juan no le puede acompañar al estreno de Yerma, con la compañía de Margarita Xirgu, en Valencia,
y en ese momento Federico le manda uno de los sonetos, que además, como le digo, están conservados en la Fundación García Lorca, porque Juan tiene que ir a hacer unas prácticas con el Ministerio de Obras Públicas a Cuenca. Y entonces es muy bonito porque Federico empieza ese soneto diciendo: el poeta le pregunta a su amado por la ciudad encantada de Cuenca. Y ese soneto que empieza diciendo: te gustó la ciudad que gota a gota se derrama. Es decir, la ternura, que Federico era un genio, eso ya lo sabíamos todos. Pero además la capacidad de empatía, de entrega, de generosidad, de ponerse en los zapatos del otro y mucho más con su compañero, por fin su compañero, yo creo que eso queda muy vigente y muy patente y no se había dicho tanto en esta investigación que está detrás de esta novela. Pues Manuel, le vamos a agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Por cierto, vaya frase para empezar la novela, ¿no? Yo fui el último amor de Lorca y tal vez la razón de su muerte. Potente empieza. Bueno, también porque soy consciente por las confidencias que se me han hecho que Juan llevó esa carga toda su vida y me parece que también es una manera de hacerle justicia y de descargar su conciencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manuel. Nos quedamos con el libro Los amores oscuros de la editorial Temas de Hoy. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte con la venta de esta novela. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Por cierto, vamos a sortear ahora mismo 5 ejemplares para los primeros 5 personas que a través de nuestro email nos digan la respuesta a esta pregunta. burgosesasí@rtvcil.es. Este es el mail. Nombre y 2 apellidos de ese amor de Lorca, lo hemos dicho en la entrevista durante varias veces. Bueno, pues los 5 primeros se llevan este libro. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de la Noche Blanca, de los espectáculos grandes en formato espectacular de mañana por la noche. Hasta ahora.